Ok, David, gracias. Muy buenos días a todos. Y voy a empezar a compartir pantalla. ¿Se ve ahí, David? Sí, se ve, claro. Ya. Bueno, muchas gracias por asistir acá a esta presentación. En el día de hoy vamos a conversar acerca de las calderas de condensación híbridas, que es un tema que ya se está empezando a implementar cada vez más. En este caso, las calderas de condensación híbridas son de la marca italiana Sime, que es un partner nuestro hace muchísimo tiempo. Y ellos han estado desarrollando este concepto de calderas híbridas que mezclan dos fuentes energéticas, principalmente gas y electricidad, en un formato mural. En una de ellas tenemos una bomba de calor incorporada, que es la caldera Sime Murel Revolution, y en la otra tenemos una bomba de calor externa, que es el modelo Sime EDEA. Entonces, vamos a comenzar con la presentación y aquí les puedo mostrar algunas de las características. Como les comentaba recién, tenemos la caldera EDEA Hybrid, que es una caldera mural que tiene un depósito de acumulación de almacenamiento de agua caliente sanitaria y además un pequeño buffer inercial, ¿ya? Esta caldera trabaja con una bomba de calor externa, que puede ser de potencias de 6, 8 o 10 kilowatts, y por otra parte tenemos la caldera Sime Murel Revolution, que está a la derecha de la pantalla, que es una caldera que incorpora en su interior una bomba de calor de 4 kilowatts. ¿Ya? Entonces, bien, ¿en qué consiste esta tecnología? Voy a hacer un pequeño resumen tomando como referencia la Murel Revolution, porque de alguna manera eh, es la base del desarrollo tecnológico que ha desarrollado CIME con la Universidad de Padova, en Italia. ¿En qué consiste? Primero que nada, ustedes saben que en Europa ya cambió la normativa, la ERP, que es una normativa que de alguna manera condiciona valores mínimos de eficiencia en la... Este producto es una clase A++ de eficiencia en calefacción, tiene un máximo rendimiento y sin unidad externa, como le estaba comentando. En su interior aloja una bomba de calor de 4 kilowatts y algo muy importante es que esta bomba de calor solo demanda de la red eléctrica 1 kilowatt eléctrico. Entonces muy versátil para poder instalar, no hay que hacer ningún tipo de empalme eléctrico adicional. Es prácticamente como si estuviésemos instalando una caldera mural de condensación normal. Tiene un coeficiente de operación constante de la bomba de calor. Nosotros sabemos que las bombas de calor pueden tener diferencias de COP, sobre todo a bajas temperaturas. En este caso, el COP de esta bomba de calor es bastante parejo porque además aprovecha la energía de la evacuación de humos de la caldera, por eso que es un COP constante incluso con temperaturas negativas. Se mantiene generalmente cercano a 4. Funciona con dos generadores de energía, gas y electricidad, y la instalación es bastante simple porque prácticamente es como instalar una caldera mural de una dimensión un poco más grande. Como les decía, es más grande que una caldera de condensación de la misma potencia. Esta caldera puede llegar hasta los 30 kilowatts, entonces tiene una altura de 90 centímetros, una profundidad de 390 y algo así como 600 centímetros de ancho. El control que viene junto con la caldera, si ustedes se fijan, la parte frontal de la caldera no tiene ningún panel de control y mando, porque todo el control se hace con el control único, que a su vez es el termostato ambiental, y solo habría que instalar la sonda de temperatura exterior para poder tener acceso a las curvas climáticas en este caso. ¿En qué consiste esta tecnología? Si nosotros tuviésemos la posibilidad de ver en el interior de la caldera, como en esta imagen, podríamos ver que a su izquierda se ve la cámara de combustión de una caldera de condensación normal. Es una caldera de condensación
de acero inoxidable con la válvula de gas, que tiene características, por ejemplo, que se adapta automáticamente al tipo de gas, es decir, esta caldera se instala, no hay que hacer cambio de inyector, se adapta al tipo de gas natural o GLP. Bueno, tengo la entrada de gas, tengo la mezcla de combustible comburente que ingresa a la misma cámara de combustión a través de este mezclador, y tengo el funcionamiento de una caldera de condensación relativamente normal. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ya viene incorporada una bomba de calor, que es toda la parte derecha de esta imagen, una bomba de calor que trabaja con un sistema de refrigeración. Como les decía anteriormente, demanda 1 kilowatt eléctrico de la red y entrega 4 kilowatts térmicos, y esos 4 kilowatts térmicos se suman al funcionamiento de la caldera de condensación, y en definitiva lo que tengo es una caldera que puede llegar cercano a los 30 kilowatts, pero estos 30 kilowatts siempre tienen un aporte de 4 kilowatts que provienen de la bomba de calor. Ese es básicamente el funcionamiento. Ahora, las diferencias significativas, como ustedes pueden ver, es que esta caldera de condensación tiene conductos de aspiración y conductos de descarga de aire bastante más grandes. Estamos hablando de 160, 200 milímetros, porque obviamente tiene que tener el suficiente oxígeno para la combustión de la caldera de condensación y la suficiente cantidad de aire para poder absorber la energía en este evaporador de aire que está en el interior, que finalmente es el que toma la energía del ambiente y la traspasa al condensador, que está trabajando en serie con el funcionamiento de la caldera de condensación. ¿Ya? Además, otra característica que tiene esta caldera es que cuenta con una bomba modulante, es decir, la bomba ya cuenta con un variador de frecuencia interno, y eso permite que la caldera se ajuste muy bien a la modulación térmica en función de la temperatura ingreso y salida de agua, y además tengo una modulación hidráulica. Vamos viendo un poco lo que yo les estaba comentando. Tengo 3 conductos de humos, más bien dicho, tengo una entrada de aire, una evacuación de humo al centro, y tengo una salida de aire en la parte derecha de esta misma caldera con bomba de calor, en esta Murel Revolution. Alguna de las características es que el sistema de refrigeración que incorpora esta bomba de calor ya viene cargado de fábrica, es decir, el técnico, el instalador o el técnico solamente se tiene que preocupar de montar la caldera en el emplazamiento donde yo voy a instalar y conectar las tuberías de este sistema de calefacción, y además las tuberías del sistema de producción de agua caliente sanitario. ¿Por qué? Porque esta es una caldera mixta, es decir, va a trabajar hacia la calefacción y además a la producción de agua caliente sanitaria. Entonces, tengo evacuación de humos al centro, entrada de aire en la parte izquierda, el evaporador secundario que está en la parte superior de la caldera de condensación, es porque parte del evaporador principal termina en la evacuación de humos. Entonces, eso permite que siempre parte del evaporador está en contacto con la evacuación de humos, y esto implica que, independiente de la temperatura ambiente exterior donde está tomando aire, la caldera siempre va a tener una temperatura estable en el evaporador, y eso a su vez garantiza un coeficiente de operación muy bueno. Por eso que esta caldera, a diferencia de otros sistemas, no necesita tener tantos ciclos de descongelamiento en su bomba de calor, porque siempre tengo una temperatura mínima de funcionamiento cuando están funcionando los dos generadores. Tengo el intercambiador de la caldera de condensación, como ya les comentaba, de acero inoxidable, el conducto de salida de aire, el evaporador principal que ya lo mencioné, y el condensador, que es un intercambiador de placas que está en la parte posterior, se ve acá que tiene un aislamiento, y el compresor de la bomba de calor. Entonces,
En el interior tengo un control para el funcionamiento de la bomba de calor con su ciclo de compresión de vapor, su respectiva dispositivo de expansión, etcétera, etcétera. Acá, en la parte derecha, y por la parte izquierda tengo la bomba de calor, perdón, la caldera de condensación principal. Como nosotros ya sabemos, el mercado avanza al funcionamiento de sistemas híbridos. No solamente se está trabajando con una fuente energética. El gas le da paso a la electricidad, le da paso a la energía solar térmica, a lo mejor a la energía fotovoltaica. Se empiezan a mezclar las distintas fuentes energéticas para buscar los puntos óptimos de funcionamiento. Dicho eso, esta caldera tiene rendimientos que sobrepasan cualquier caldera de condensación. Parten en los 134 y terminan cerca de los 150%, considerando el poder calorífico inferior, porque obviamente suma la potencia de la bomba de calor como efecto complementario en el funcionamiento. Como ya les decía, tengo un funcionamiento de un COP constante y puede trabajar con temperaturas exteriores negativas sin tener ningún problema de funcionamiento con ambos generadores. Si yo miro en esta gráfica, en una relación de COP, podría ver que una bomba de calor estándar, que está con esta línea púrpura en la parte baja, a medida que desciende la temperatura exterior, baja el rendimiento, ¿cierto? Tengo un COP mucho más bajo, incluso con temperaturas negativas de -7, baja significativamente. Y esto es porque estoy sacando energía del aire, este aire va a estar entregando energía a muy baja temperatura, las aletas de los evaporadores tienden a congelarse, necesito activar los ciclos de descongelamiento, entonces en una hora de funcionamiento tengo que restar los ciclos de descongelamiento necesarios para el óptimo funcionamiento de la bomba de calor y además me cuesta sacar la energía. En este caso, la bomba, aunque es pequeñita, la que trae la Murel Revolution, es una bomba que un COP se mantiene relativamente estable, sobre 3,5 y entre 4,5, podríamos decir que en promedio es un COP de 4. Esa es la diferencia de tener parte del evaporador en contacto con los humos de la caldera, porque eso permite que la temperatura ambiente exterior no afecte de manera directa el desempeño de esta pequeña bomba de calor. ¿Cómo funciona? El funcionamiento de este sistema es de la siguiente manera. Podría establecer que la temperatura externa está entre -7 y +7, ¿ya? Y en ese caso, la bomba de calor funciona en serie con la caldera de condensación. Tengo un retorno que va a llegar desde el circuito de calefacción. A ese retorno yo le entrego energía en el condensador que está acá abajo, que es el intercambiador de placas que está en la parte inferior, debajo del compresor. Tengo el ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Como se puede apreciar acá, parte del evaporador está en la descarga de humo. Entonces, hace sentido con lo que estaba comentando recién, es decir, tengo un COP constante y la energía que necesita la caldera para el funcionamiento en función de las consignas que se hayan establecido, se trabaja con el gas modulando la potencia de la caldera de condensación. Ese es el funcionamiento normal. Esto ya incorpora un algoritmo que lo trae el mismo controlador, que es el control que maneja toda la bomba de calor. Entonces, yo personalmente he visto estas calderas funcionando. Deben ser unas 20 calderas que ya se han instalado de estas características, sobre todo en la región sur del país. Estoy hablando en Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, donde el invierno es mucho más largo que en Santiago. En Santiago también se han instalado, pero en Santiago son menos de 5 unidades las que se han instalado. Pero dicho eso, el control de la caldera está monitoreando la temperatura externa y la temperatura del interior del recinto. Entonces, cuando la caldera de condensación ya logra
las primeras detenciones, porque se estableció la temperatura de consigna, o sea, ya se llegaron a los 20 grados, generalmente lo que mantiene el funcionamiento de los ciclos es la bomba de calor. Con los 4 kilowatts yo voy manteniendo el circuito. A medida que va demandando mayor potencia térmica, los 4 kilowatts, se le van sumando los kilowatts que necesita de la caldera de condensación. Como van modulando de 1 a 10, la caldera de condensación aporta cada vez más hasta trabajar en el punto óptimo. Obviamente que si la caldera necesita producción de agua caliente sanitaria, toda la potencia de la caldera de condensación está a disposición para producir agua caliente sanitaria. Ese es un poco el resumen del funcionamiento. Si la temperatura es mayor que 7 grados, ¿cierto? Aquí, como decía anteriormente, generalmente la bomba de calor es la que mantiene el circuito, pero siempre están trabajando los dos generadores en serie, la bomba de calor y la caldera de condensación. Como les decía anteriormente, el circuito de refrigeración está sellado de fábrica, no requiere ningún tipo de trabajo, carga, vacío, etcétera, etcétera. ¿Ya? La energía eléctrica absorbida, lo he dicho un par de veces, es menos de 1 kilowatt, y eso significa que se puede adaptar a cualquier tipo de empalme eléctrico. ¿Ya? El gráfico que está acá en pantalla, de alguna manera, indica cómo es el comportamiento de la caldera híbrida en función de la temperatura de suministro, ¿cierto? La que está acá a la derecha, que parte de los 20 grados. Generalmente si un proyecto considera que necesita calefacción, generalmente se establecen los 20 grados como temperatura óptima de funcionamiento en el interior, ¿cierto? Entonces, en función de eso, este sistema puede trabajar con la bomba de calor, que está en este color rojizo, hasta una temperatura de impulsión de 50 grados. Después viene el paso de solo la caldera de condensación hasta llegar a una consigna de 65 grados. Podría incluso llegar a 80, pero hay que entender que la lógica de funcionamiento es sacar el óptimo desempeño en cuanto a rendimiento. Entonces, por eso que las temperaturas de impulsión acá se grafican hasta los 65 grados, para obviamente asegurar la condensación que en el caso del gas natural se produce a los 53 grados, ¿ya? De ahí hacia abajo. Entonces, con 65 grados estoy asegurando un retorno que le va a dar paso a la condensación, y desde el punto de vista de la temperatura exterior, cuando tengo 7 grados hacia arriba, temperatura ambiente exterior, generalmente trabaja solo la bomba de calor. Es para mantener las líneas del circuito, generalmente. Después de eso, cuando la temperatura está entre los 7 y los menos 7, trabajan en conjunto, y después de menos 7, que en muy pocas veces se da acá en Chile, trabajaría solamente la caldera de condensación. Este algoritmo ya, como les digo, viene incorporado en la lógica de funcionamiento de la misma caldera. Entonces, a lo más se podrían cambiar algunos parámetros para desplazar estos puntos de trabajo, pero por defecto viene así de fábrica. En el caso de esta caldera, les había mencionado que es una caldera mixta. Entonces, al igual que casi todas las calderas europeas, vienen con la configuración de retorno, entrada de agua sanitaria, entrada de agua fría en este caso, gas, salida de agua caliente sanitaria y suministro de calefacción. Esa es la parte inferior. Entonces, yo perfectamente podría reemplazar una caldera existente y instalar esta nueva caldera. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en la parte superior tengo un conducto de entrada de aire, 160-200, no es un conducto coaxial, como nosotros estamos acostumbrados, en el sentido de que por entre los 160 y los 200 tengo una entrada de flujo de aire. Acá ingresa el flujo de aire por completo en este conducto de entrada. ¿Por qué tiene esa doble pared? De alguna manera para disminuir
la emisión de ruidos, porque tenemos un compresor funcionando aquí en esta misma caldera de condensación. Entonces, para bajar los decibeles, este conducto tiene estos diámetros 160-200, tengo la descarga de humos en diámetro 80 y la salida de aire en los mismos 160-200. 914 es la altura de esta caldera. Entonces, ese es básicamente el funcionamiento y como ya lo estaba mencionando anteriormente, si yo miro el video, es decir, la temporada, no una fotografía del momento en el cual está funcionando la caldera, sino que grafico el funcionamiento en una temporada de invierno, los rendimientos son de 134. Entonces, si uno se pone a pensar, cuando uno habla de una caldera convencional que tiene rendimientos de un 90 y logra pasar a 106, 107, 108, con una caldera de condensación se consiguen disminuciones del consumo energético significativas. Ahora, imaginen lo que es pasar de 90 a 134. El ahorro de combustible en la operación es bastante considerable. Por eso que se ha trabajado en estos sistemas híbridos y por eso que esta caldera es clasificación A++. Esta caldera, la potencia, la capacidad térmica de la caldera de condensación que viene en el interior es de 28 kilowatts. Entonces nosotros sabemos que en una caldera mixta, con 28 kilowatts tengo producción de 16 litros por minuto con delta T de 25. Pensando que esta caldera máximo puede entregar 30 o 32 kilowatts, incluso si sumo los 28 más 4, pero viene configurada para entregar 30, por defecto se puede cambiar. Pero en este caso el aporte de la bomba de calor no se suma a la producción de agua caliente sanitaria si es que no está este pequeño depósito de acumulación, porque la bomba de calor trabaja en el circuito de retorno de la caldera. Entonces, ¿qué diseñó la fábrica? Diseñó este kit de producción de agua caliente sanitaria que va a permitir el ingreso de agua a un volumen reducido, que puede ser 100, menos de 200 litros. Esta agua se va a almacenar y ahora sí, con el funcionamiento de la bomba de calor, con el funcionamiento de la bomba de calor y esta válvula de 3 vías que va a desviar el flujo, lo que yo hago es aumentar la temperatura de acumulación de agua. Entonces, supongamos que ingreso a 15, con el funcionamiento de la bomba de calor, solo la bomba de calor, aumento la temperatura de agua y después esa temperatura de agua ingresa a la entrada de la producción de la caldera de condensación y de esa manera yo puedo conseguir en las duchas un caudal mayor, es decir, podría pasar de estos 16 a 20, 22, 24, 26 litros por minuto, porque obviamente estoy aumentando la temperatura de acumulación y estoy disminuyendo el delta T de entrada. Y esa es la manera que la fábrica resolvió el tener un solo artefacto, es decir, una sola caldera, y si tengo que utilizar más de algún baño, entendiendo que a lo mejor con 16 litros por minuto, con delta T de 25 queda corto, se puede poner este kit de producción de agua caliente sanitaria, ¿ya? Ese es un opcional. La caldera, vuelvo a insistir, está diseñada para trabajar de manera mixta, se podría trabajar con la caldera y un calefón a lo mejor, pero si es que yo quisiera abastecer con una sola fuente la producción de múltiples servicios, esta podría ser una opción, ¿ya? Y aquí está un poco el detalle de lo que estaba mencionando recién, con colores, ingresa el agua de la red, después aumenta la temperatura con el funcionamiento solo de la bomba de calor interna, y esta agua ingresa después ya tibia y me permite tener mayor producción de agua caliente sanitaria. Cuando no está funcionando la bomba de calor, le da el paso hacia el sistema de calefacción
como es habitualmente. Obviamente que también la caldera cuenta con una sonda de temperatura exterior para trabajar con curvas climáticas y no solamente trabajar con consignas fijas, es decir, la caldera lee la temperatura exterior y en función de eso va trabajando la modulación de la caldera y además el funcionamiento de la bomba de calor. Es fundamental, esta caldera sí o sí tiene que trabajar con la sonda de temperatura exterior en la zona fría, es decir, en la orientación sur. ¿Para qué? Para que dé paso a una buena lectura y también que el control sepa en qué momento actuar con la bomba de calor y en qué momento trabajar con la caldera de condensación. Solo para terminar esto, les muestro una imagen de una caldera funcionando, esto en la región de Los Ríos, ¿ya? Cerca de Valdivia. Esta casa tiene aproximadamente 300 metros cuadrados y tuve la oportunidad de visitar cuando se estaba implementando el sistema. Acá se ve la caldera, que es una caldera mural, y en la parte superior se ven estos detalles de entrada de aire, que es el que está acá arriba a la derecha, evacuación de humos al centro y salida de aire. Entonces, la instalación es básicamente la misma de una caldera mural, solamente la diferencia pasa por estos conductos de entrada y descarga de aire para que trabaje de manera óptima la bomba de calor. Nos pasamos al otro concepto que es la caldera EDEA híbrida, que es la otra caldera híbrida de la fábrica Siemens. Esta caldera tiene una diferencia, que trabaja con una bomba de calor externa. Tengo una caldera de dimensiones similares a la Murel Revolution, pero acá la bomba de calor es más potente y son de 6, 8 o 10 kilowatts. Entonces, esto es una caldera de condensación también de 25 kilowatts, pero con un depósito de acumulador de 55 litros en el interior. Como ya le estaba mencionando, esto puede trabajar con 6, 8 o 10 kilowatts, y a diferencia del modelo anterior, esta caldera sirve para trabajar en calefacción, producción de agua caliente sanitaria y además, algo que es muy importante, refrigeración. El modelo anterior no podía trabajar en refrigeración y esta, al trabajar con una bomba de calor reversible, sí lo puede hacer. Entonces, ¿qué diferencias tiene esta con la Murel Revolution que yo tomé como referencia para poder graficar todo lo que puede hacer esta tecnología? Esta caldera viene con un disyuntor, que en el fondo es como un estratificador o un separador inercial en el interior. Así la fábrica lo llaman disyuntor, pero para nosotros es como un separador hidráulico, y ya les voy a mostrar en un par de imágenes. Y lo que hace este separador, integra la caldera y la bomba de calor en un volumen interno. Las dimensiones son muy similares a la caldera anterior, un poco más grande que una caldera de igual potencia, porque obviamente trae en el interior otros dispositivos, pero no deja de ser una caldera bastante compacta, 600 por 950 por 515 milímetros, y además viene con un kit de alta temperatura integrado. Vamos viendo cómo funciona esto. A diferencia del modelo anterior, esta sí tiene un panel de mando en la parte frontal de la caldera, donde yo tengo algunos iconos, por ejemplo, la configuración encendido-apagado, reset, invierno-verano, donde con perillas voy ajustando la temperatura de calefacción, la temperatura de agua caliente sanitaria y los botones más menos para ir navegando o aumentando las consignas que yo quisiera establecer. La parte interna de la caldera es muy similar al modelo anterior, al Murel Revolution, pero tiene algunas diferencias. Primero, es que tiene la caldera de condensación en la misma posición básicamente que el modelo anterior, pero tengo un disyuntor, un separador hidráulico que va a generar una estratificación de calor y frío. Tengo un depósito
de acero inoxidable de 55 litros, tengo un intercambiador de bomba de calor y hacia el depósito de acumulación, y tengo el intercambiador de ACS de la propia caldera. Vamos viendo cómo funciona esto. Esto tiene la bomba de calor externa, que necesariamente se tiene que conectar a través de una unión de tuberías, ¿ya? En el retorno y el surtidor, desde la bomba de calor hacia el gabinete de la caldera EDEA. Además, puedo trabajar con un sistema de alta temperatura y un sistema de baja temperatura, generalmente que puede trabajar en frío y calor. Podría ser una pequeña red de fan coils, podría ser un piso radiante, que se utiliza como piso radiante en invierno y es un piso refrescante en verano, ¿ya? Aquí con esta animación queda mucho más claro el funcionamiento. La primera lógica de funcionamiento de esta EDEA híbrida. La bomba de calor, que está conectada obviamente en el exterior, siempre está trabajando como primer objetivo para calentar y almacenar a temperatura en el depósito, en el tanque de agua caliente sanitaria que está en el interior de la caldera, con una temperatura máxima de 50 grados, ¿ya? Entonces, yo tengo entrada de agua fría, aquí en la E, y por otra parte tengo una bomba de calor que siempre va a estar trabajando y a través de un intercambiador de placas le transfiere la energía a este depósito de acumulación, porque es agua fresca, entonces no puedo mezclar el agua técnica de la bomba de calor con el agua que voy a consumir como ACS. Entonces tengo un intercambiador, tengo una bomba interna que ya viene de fábrica, tengo el funcionamiento de la bomba de calor y almaceno agua. Ahora, si es que esta temperatura es suficiente en función de la demanda, solamente con la temperatura del estanque que yo puedo almacenar, vuelvo a insistir, hasta 50 grados, podría satisfacer la producción. Ahora, ¿qué pasa si estoy utilizando esa agua? ¿Qué pasa si estoy utilizando estos 55 litros y viene una ducha y después otra, o la temperatura no alcanza a lograr los 50 grados? Bueno, en ese momento, en serie, funciona la caldera de condensación, es decir, ingreso agua, la temperatura que logre almacenar pasa por el intercambiador de placas y sale como producción de agua caliente sanitaria. Esa es la lógica de funcionamiento, y eso ya viene incorporado en la misma caldera. Ahora, ¿cómo trabaja la EDEA híbrida en la operación de calefacción y agua caliente sanitaria? La bomba de calor, generalmente, al igual que todos los generadores, la prioridad 1 es la producción de agua caliente sanitaria, ¿ya? Entonces, sigues trabajando de la misma lógica la vez anterior. Ahora, si hay demanda de calefacción y una vez que se logra satisfacer la temperatura del estanque de agua caliente sanitaria, si se fijan, la bomba de calor aporta la energía hacia el pequeño buffer, este pequeño depósito de acumulación que también viene en el interior de la caldera de condensación EDA. Y luego, con la bomba del circuito primario, estoy alimentando hacia la zona de baja temperatura, ¿ya? Bomba de calor, primero logra la temperatura del agua caliente sanitaria y luego pasa hacia la producción de calefacción. Ahora, si es que esta temperatura en el buffer no es suficiente, al igual que en el caso anterior, la energía del gas se transfiere a este pequeño buffer y sigue trabajando para satisfacer la calefacción en la zona de baja temperatura. Esa es la lógica de funcionamiento. Y el usuario obviamente no tiene que hacer nada. ¿Cuál es la gracia de este sistema? La gracia de este sistema es que, como ustedes ven, ya tiene incorporada la lógica de control para hacer toda esta
todos estos pasos sin que el usuario tenga que estar manipulando o que la bomba de calor funciona, o que la caldera funciona, o que no logro temperatura de agua caliente sanitaria. Esto lo hace de manera automática. Y por último, si quiero trabajar una zona de alta temperatura, entendiendo que la bomba de calor trabaja generalmente como máximo 50 grados y este almacenamiento del buffer va a estar a esa temperatura, si quiero, por ejemplo, satisfacer algunos secatoallas o algunos radiadores en el circuito interior de la casa, obviamente esa energía la saco de la misma caldera de condensación. Resumiendo, calefacción y agua caliente sanitaria, prioridad 1, mantener el estanque de agua caliente sanitaria. Si se necesita mayor potencia, por una apertura de llave, trabaja la caldera, luego se logra la consigna del buffer con la bomba de calor, si es necesario aporta la caldera a baja temperatura y si es necesario aún más temperatura, aporta la misma caldera de condensación. Y por último, la operación en refrigeración y agua caliente sanitaria. La misma bomba de calor ahora logra la temperatura en el estanque de agua caliente sanitaria, obviamente temperatura alta, ¿cierto? Logra la consigna, puede seguir trabajando la caldera, y una vez que se logra la temperatura de almacenamiento, la bomba de calor empieza a enfriar el buffer que está en la parte baja, y de esa manera en verano puedo tener la bomba de calor para producir agua caliente sanitaria, y luego que satisface, sigo enfriando el circuito, obviamente, vuelvo a insistir, solo con la opción de fan coils o un piso radiante, porque por temperaturas de condensación no me podrían servir los radiadores. Pero esa es la lógica de funcionamiento de esta caldera EDA híbrida. Eso es lo que quería mostrar, David, en esta pequeña presentación. No sé si abrimos la ronda de preguntas ahora. Gracias, Luis, por la presentación. Te invito a que hagan las consultas respecto a la presentación de Luis a través del chat, y ahí vamos leyendo las preguntas, y así Luis nos da respuesta a estas inquietudes que puedan tener. Aquí te voy a leer una pregunta, Luis, que nos llega de Tomás. Nos plantea la siguiente consulta o pregunta. ¿Costo de alternativas? ¿Algún costo de las alternativas presentadas? Están en la misma página, cerca de... no me acuerdo el valor ahora, pero están en la misma página los valores en la lista de precios, y en la página están los costos de ambas calderas, ¿ya? Pero aquí hay que pensar que cuando tengo una casa y estoy trabajando con una calefacción, voy a hablar términos generales, ustedes me podrán decir más o menos, pero la lógica de funcionamiento o de implementación más que de funcionamiento es la siguiente. Si yo tengo una casa normal, una calefacción debe costar al usuario, al mandante, le debe costar, qué sé yo, 3 millones de pesos con una caldera convencional. Si me paso a una tecnología de condensación, serán 5, la misma calefacción, pero con una tecnología más eficiente. Estoy hablando de una casa de menos de 140 metros cuadrados, ¿cierto? Con radiador y todo lo demás. Si esta misma calefacción se quisiera hacer con bombas de calor, ahí el costo para el usuario final se triplica, básicamente pasa de 8, incluso 12 millones, con valores de incluso el año pasado. Ahora podría ser un poco más. La gracia de este sistema, por ejemplo, el primero que vimos, el Murel Revolution, es que el usuario final tendría un costo de implementación cercano a los 7 millones, pero con ambas tecnologías, con gas y con electricidad, en el formato mural. Y obviamente que en el primer caso, las obras son mucho menor, porque yo solamente tengo que considerar el montaje de la caldera y la evacuación de humos, y no tengo que hacer el montaje y la interconexión de tuberías como en el segundo caso. Entonces, esta tecnología la diseñó CIME en Italia, principalmente pensando en el recambio
el primer ejemplo, en el recambio de calderas ya existentes que puedan ser mucho más eficientes y que suban el nivel de calificación de las viviendas, porque voy a tener un sistema mucho más eficiente a un costo razonable de implementación. En el segundo caso, ya implica el costo del montaje de la ubicación de la bomba de calor, más el montaje de la caldera EDEA y todo lo que conlleva eso. Okay. Acá tenemos otra pregunta de Clima Urbano que pregunta lo siguiente: temperatura mínima de funcionamiento para la bomba de calor. En el caso, como veis en la gráfica, están seteadas por defecto de fábrica a -7. Puede ser un poco más bajo, pero -7 es lo que viene seteado de fábrica. No sé si hay alguna otra consulta, alguna otra inquietud respecto a la presentación. No. No tenemos ninguna otra pregunta, Luis. Agradecemos la participación y el interés por el seminario del día de hoy. No sé, Luis, si tú te quieres despedir. Sí, quiero darle las gracias a todos por su participación, la atención y cualquier cosa, ahí está en pantalla mi correo, les puedo enviar fichas técnicas o podemos conversar algunos aspectos un poco más específicos de lo que traté de resumir en esta presentación. Vuelvo a insistir, gracias por la participación y nos vemos en una próxima charla. Hasta luego, muchas gracias.